la voz del Señor, escuchando la voz del Señor y obedeciendo el orden divino. Porque en realidad todo lo que vamos a ver aquí en el tabernáculo, es el orden divino establecido por el Señor. Pero ese orden tiene un plan y tiene un propósito. En otras palabras, hay unas reglas que el Señor ha establecido en el plan de redención de la raza humana. El día pasado yo estaba leyendo la Escritura y me llamó la atención de que Isaac se había casado con Rebeca a la edad de 40 años. Pero resulta que Rebeca era estéril y no pudo dar a luz hijos en muchos años, hasta que se van a orar y a pedirle al Señor. Y a los 60 años, entonces Rebeca está dando a luz y da a luz un par de morochitos, a Esaú y a Jacob. Pero ahí había un plan divino establecido por el Señor. Entonces a mí me llamó la atención y le dije, venga acá, amor, pero ¿será una coincidencia o será que las cosas del Señor como que se repiten en nuestras vidas? Y me llamó la atención porque yo me casé con mi esposa a la edad de 40 años tenía yo. A los 50 años que yo cumplí de vida, yo tenía una cantidad de preguntas, inquietudes que no están aquí en la palabra del Señor. Que yo le había hecho al Señor, bueno, ¿por qué nos tiraste aquí? Esa era mi expresión. ¿Por qué nos tiraste aquí? ¿Por qué nos pusiste aquí en este planeta donde estaba el maligno que destruye, que hace que la vida del ser humano sea insatisfactoria? Porque basta que el ser humano vaya a decir, ya tengo esto, cuando viene el diablo a bofetearle, a quitarle las cosas. Entonces, bueno, yo le hacía muchas preguntas y desde que me convertí al Evangelio, más preguntas que no están dentro de la Escritura. Pero cuando yo estoy leyendo, cuando cumplí 50 años, estoy leyendo Génesis 1:1 y el verso 2. Y el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando yo leí este texto, todo el rompecabezas encajó en mi vida y pude comprender por qué el Señor nos tenía aquí. Entonces el Señor me hizo sentir que hubo una rebelión, pude buscar a través de la Escritura la creación de una de las criaturas angelicales llamado el querubín grande y protector, que fue llamado Luzbel. Entonces, esto nos aclara que el Señor no creó ningún diablo ni ningún adversario. El Señor creó un querubín grande y protector, que Él se reveló. Eso quiere decir la palabra diablo. Yo quiero, aquí la tengo anotado. Diablo quiere decir expulsado. Oiga bien, lo que quiere decir la palabra diablo, expulsado, echado. Y Satanás quiere decir adversario. Entonces, este querubín grande
grande protector fue expulsado de allá de los cielos, porque sencillamente, imagínense que arrastró una tercera parte de las criaturas angelicales. Una tercera parte. Voy a explicarle, digamos que este es la unidad. El diablo se arrastró una y al Señor le quedaron dos. Estas dos. Una, dos, y el diablo se llevó la tercera parte. Eso fue lo que hizo el diablo. Entonces, mi hermano, imagínense qué tanto poder el Señor le había dado, qué autoridad. Por eso es que la palabra del Señor dice que el diablo es ladrón, mentiroso, imitador, salteador, todos esos atributos. ¿Por qué? Porque si el Señor hacía una galaxia por acá en el infinito y hacía, digamos, el sol, digamos aquí, nuestra galaxia, el sol, la vida láctea, nuestra galaxia la llaman la vida láctea. Vía láctea, gracias mis hermanos, vía láctea. Y alrededor del sol, bueno, están todos los países ubicados, ¿no? Todos los países, los planetas ubicados. ¿Qué sucede? Que si el Señor hacía una galaxia, el diablo hacía otra. Porque para arrastrar la tercera parte de las criaturas angelicales tenía que tener un poder para imitar. Y cuando no imitaba, ¿qué hizo con el planeta Tierra? ¿Ah? ¿Qué hizo con el planeta Tierra? Lo agarró, como decimos popularmente, a patada. Lo desordenó. Porque el Señor no hace nada desordenado, lo hace a la perfección. Nuestro Creador es perfecto, lo sabe todo, lo conoce todo. Entonces, aquí fue arrojado el diablo, fue expulsado aquí. Y casualmente aquí, nuestro Creador viene y nos hace aquí. Bueno, esa era mi pregunta. ¿Por qué nos hiciste aquí? Habiendo tantos planetas. Pero usted no cree que hay un propósito. Sí lo hay. Entonces cuando yo estoy leyendo la escritura, dije, bendito el nombre del Señor, como que la historia se está repitiendo, la historia de Isaac en mi vida. Y porque a los 60 años, cuando nace Jacob, que el Señor le cambia su nombre a Israel. Entonces, hermano, hay como un nacimiento de una nación, de una promesa. Y casualmente, ahora que cumplimos los 60 años de vida, el Señor nos da a conocer su verdadero nombre. Porque veníamos de religión en religión, conociendo muchas cosas. Pero llegar a la verdad acerca del nombre del Salvador, hermano, esto ha impactado mi vida, como usted no se imagina. Entonces he venido meditando bastante de que, el borrador por favor, de que todo tiene un plan del Señor. Y voy a mostrarles algo de la escritura, que sucede que lo que el Señor hizo ha venido repitiéndolo
en varias oportunidades. Voy a explicarles aquí, ya vamos a leer unas escrituras. Pero voy a explicarles, el pueblo de Israel estaba esclavo, digamos que aquí está Egipto, en Egipto. Ahí estaba esclavo el pueblo de Israel. Cuando el Señor lo liberta, ellos salen libertados. Aquí se celebra la Pascua. Se celebra la Pascua. Y después de que celebraron la Pascua, que en la palabra del Señor no vamos a entrar en detalle, el cordero lo separaban al día 10º para sacrificarlo al día 14 del primer mes del pueblo israelita. Y cuando ellos salen, llegan al monte Sinaí. Tardaron 50 días para llegar al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, cuando llegan, ¿qué sucede? El monte ardía con fuego, se estremecía con fuego. Entonces, cuando ellos están allí, Moisés sube al monte y el Señor le da unas tablas y las trae Moisés. Y encuentra aquí el pueblo abajo haciendo fiesta y sacrificando holocausto a un becerro de oro. Moisés quebró las tablas, dijo: este pueblo no es digno de lo que el Señor me ha revelado. Y luego vuelve Moisés, ayunó 40 días y 40 noches. Cuando vuelve, entonces el Señor le había dicho a Moisés: hazte unas tablas de piedra, tú mismo las vas a labrar. Y Moisés labró las tablas de piedra y el Señor vino y le escribió los mandamientos. Pero ahora estaban escritos ¿en qué? En tablas de piedra. Entonces eso simboliza la ley. Las tablas de piedra. Pero resulta que viene entonces a entrar en juego todos los planes escritos aquí en el tabernáculo. El Señor establece un ministerio que tenía un simbolismo y un significado en el plan de redención. ¿Por qué? Porque todo esto que aquí se celebraba, se me fue el camarógrafo, todo esto que aquí se celebraba en el tabernáculo, hágame el favor, enfoque el tabernáculo, hermano, eso. Todo lo que aquí se celebraba en el tabernáculo era un símbolo de lo que era real. Por eso cuando Moisés erige este tabernáculo, todos los materiales, los colores, la madera, el oro, todo tenía su significado. La madera representaría la humanidad, pero revestida de oro simbolizaría la divinidad del Eterno. Todo hablaba. Y todo tenía que, paso por paso, nadie podía evadir un solo paso. Sacerdote que entrara al lugar santo sin haber sido limpiado en la fuente del lavacro, no era que el Señor lo mandaba a matar,
él mismo lo mataba. Moría ahí en la presencia del Señor. Entonces luego venía el lugar santísimo. Entonces todos estos pasos, cuando en Hebreos 8:5, en Hebreos capítulo 8, verso 5, vamos a leerlo. Libro de Hebreos, capítulo 8, y el verso 5. Mire cómo dice la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 8, verso 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué le dijo el Señor? Que lo que él estaba haciendo allí era figura y sombra de las cosas celestiales que hablaban acerca de él, de su majestuosidad, de su divinidad, de su poder. Entonces, esto era, hagamos como dicen los arquitectos, una maqueta que representaba de lo que había del ministerio celestial para entrar en el plan de redención de la raza humana. Porque ya el Señor sabía que al colocar al ser humano aquí en el planeta Tierra, quien lo había desordenado primero, recuerden que el Señor no hace nada desordenado. Entonces el Señor creó, el verso 1 de Génesis 1:1 dice, en el principio creó el Señor los cielos y la tierra. Hay un punto. De ese punto al verso 2 pueden haber transcurrido miles, millones de años. Pues en el verso 2 usted encuentra que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó? ¿Cómo le está explicando? Ese querubín grande y protector se rebeló contra su creador. Entonces, lo que el Señor me dio a entender a mí, eso no está escrito en la palabra del Señor, eso es para que nosotros podamos entender. Lo que el Señor me dio a entender a mí es que el Señor arrojó aquí a la tierra a ese querubín con todo su séquito de ángeles que había puesto en rebeldía contra el Creador, que no fue cualquier cosa. Recuerde, la palabra del Señor dice que los ángeles del Señor se cuentan por ventenas de millones. Como dijo un predicador, para contarlos hay que ponerlos en grupitos de a 20 millones de millones. O sea, de a 20 millardos, por decirlo así. Para poder contar los ángeles. 20 mil millones, 20 mil millones, 20 mil millones. 1, 2, 3, 4, así. Entonces, mis hermanos, ese querubín grande y protector arrastró. Y el Señor hacía una galaxia, un planeta. Y él venía hacia otro, imitando al Creador. O cuando no hacía, como decimos, agarraba patada como agarró la tierra. La destruyó, acabó con la creación que había. Por eso es que nos hablan los científicos de los dinosaurios y muchas criaturas que han encontrado restos, el mamut, etcétera.
¿Qué sucede? Que entonces el Señor me da a entender por qué había lanzado ese querubín aquí en la tierra. Porque sucede que el Señor, lo que Él había hecho, esa rebeldía no era digno de muerte. Así de sencillo, no era digno de muerte. Y la esencia de nuestro Creador es el amor. El amor. Pero si va a estar aguantando toda una eternidad a un ser aquí en los cielos, aquí desordenando y acabando y levantando en rebeldía. No, lo lanzó aquí a la tierra. Ese me va de aquí. Recuerden, la palabra diablo quiere decir expulsado. Satanás, adversario. Entonces lo expulsó y vino aquí a la tierra. Y aquí en la tierra, ¿quién había colocado el Señor como amo y como dueño del planeta Tierra? Adán. Le dijo: tú serás el Señor de aquí de la tierra. Pero resulta que vino Satanás con engaño. Con que el Señor os ha dicho. Con que el Señor esto. Y comenzó a tratar de manipular la palabra que el Señor le había dicho, a torcer la escritura y a decirle: no, usted no va a morir. El término muerte lleva varias etapas y varios estados. Eso es un tema bastante importante. Hay muerte espiritual, muerte física. Bueno, hay varias muertes. El hermano nos ha estado explicando un poco de esto, el hermano Giovanni. ¿Qué sucede, mis hermanos? Que allí entonces el diablo viene e engaña al hombre. Si el diablo hubiera llegado y hubieran existido allá en el huerto del Edén, hubieran existido revólveres o cuchillos, y le hubiera dicho a Adán: bueno, Adán, esto es un atraco, te voy a quitar el planeta Tierra. El Señor hubiera enviado sus santos ángeles a librarlo de ese atraco, ¿verdad que sí? Claro que sí, tenga plena duda. Pero ¿qué usó el diablo? Astucia. Dice la palabra, la escritura dice que el diablo era astuto. La serpiente era astuta. Y comenzó a engañar a Adán, a convencerlo, a seducirlo. Y Adán, seducido, fue engañado, nos dice la escritura. Cuando Adán fue engañado y pecó, entonces, ¿quién quedó aquí de príncipe en esta tierra? Ya no fue el hombre. Porque el hombre, el diablo lo puso por aquí chiquitico, encadenado. ¿Y quién pasó a ser aquí? Entonces el diablo dijo: bueno, yo voy a hacer. ¿Qué dice en Efesios capítulo 6? Vamos a leer. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Mire lo que nos dice aquí la escritura en el verso 16. Efesios 6:12, vamos a leer verso 12. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Esto qué hizo el diablo?
estableció aquí principado. Dijo, bueno, yo soy el príncipe, porque él quería ser, en el cielo quería ser ¿qué? El número uno, que quería ser el príncipe, quería sentarse en el trono. Digamos que aquí está el trono del Señor. Ok, algo así. Ahí quería sentarse. Entonces aquí estaba el hombre como dueño, como amo. Y el diablo estaba bajo el hombre. Pero cuando el hombre fue engañado, entonces el diablo dijo, bueno, ahora yo soy el príncipe y usted es un esclavo. ¿Qué más puso el diablo? Principados. ¿Qué más? Potestades. Al vicepresidente. Potestades. ¿Qué más? Gobernadores. Gobernadores. Ok. ¿Qué más? Huestes espirituales de maldad. ¿Y el hombre dónde vino a quedar? Abajo. Abajo, como un esclavo. Pero resulta que el hombre no era cualquier criatura como una de estas angelicales, ¿no? Como un ángel o algo. Ok. ¿Cómo fue hecho el hombre? A imagen y semejanza del Eterno. Por eso es que cuando el Señor hace al hombre, hace el planeta Tierra, cuando le da esta revelación, ¿a quién le dio la revelación? Se la dio a Moisés. ¿Quién escribió los primeros libros de la palabra del Señor? Moisés. ¿A quién le reveló para qué creó el planeta el Señor? A Moisés. ¿A quién le reveló cuál era el plan y el propósito de él? A Moisés. ¿Usted cree que Moisés tuvo 40 días y 40 noches allá jugando bingo con el Señor? No, hermano. El Señor le estaba explicando sus planes, sus propósitos. Por eso es que cuando Moisés erige el tabernáculo, él lo hizo figura y sombra del celestial. Alabado sea el nombre santo de Jesús de Nazaret. Entonces, mis hermanos, el hombre fue creado a imagen y semejanza del Señor. Entonces, cuando el diablo subyuga al hombre, lo esclaviza, entonces el Señor dice, bueno, no puedo dejarlo esclavo, es mi hijo. ¿Usted dejaría a su hijo abandonado? No, no. Entonces el Señor viene, echa una miradita al planeta y dice, ay, si yo hallara uno digno de confianza, si yo hallara uno puro, si yo hallara uno limpio, yo le encargaría el plan de redención. Pero ¿qué dijo? No halló ni uno. No halló ni uno. Entonces, ¿qué le tocó hacer? ¿Qué nos dice la Escritura? Que él dijo, he aquí que yo mismo iré y lo salvaré. Alabado sea el nombre santo. Entonces, él mismo, ¿qué le tocó hacer? Se viene y se hace carne para entrar en el plan de redención. Cuando ve que el hombre pecó y el hombre se fue y se escondió,
Señor, ¿y por qué te escondiste? Ay, que estoy desnudo. Ay, ¿cómo supiste que estabas desnudo? Ah, porque el pecado había entrado en él, había desobedecido. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Agarró un corderito, lo mató, derramó su sangre. ¿Para qué? Para cubrir el pecado del hombre. Y el corderito, con su sangre, iba a pagar la culpa. Pero el problema es que ya aquí, aunque la sangre cubría el pecado del hombre, para no destruirlo, el problema era que teníamos aquí, que aquí ya se había establecido un orden parecido al orden divino. ¿Quién lo estableció? Al diablo. Dijo, yo soy el príncipe. Cuando el Señor viene y se hace carne, aquí toma una humanidad, él mismo. A él nadie lo hizo, él mismo vino y se hizo. A su nombre sea la gloria. Bendito es el nombre santo de Jesús de Nazaret. Por eso es que ese nombre tiene poder, porque no es el nombre de cualquier ser humano, no, es el nombre del Altísimo, del Creador. Ese nombre representa autoridad, poder. Entonces, Él mismo viene con un propósito para poder suprimir todos estos gobiernos. Ay, ¿cómo lo va a suprimir? Echándole candela. ¿Sí o no? Vendrá el día llamado el día del juicio final, como nos dice la Escritura. ¿Dónde va a ser lanzado Satanás, la bestia, el falso profeta? Al lago de fuego que arde eternamente y para siempre. Mucha gente se imagina el infierno ardiendo en fuego. La palabra del Señor está escrita en términos que nosotros podamos entender. ¿Cómo será ese fuego? Bueno, un día lo vamos a ver. Pero no vamos a estar nosotros allá, porque hoy nosotros nos estamos preparando para no ir allá. Al nombre del Señor sea la gloria. Nosotros nos estamos preparando para ir nuevamente a morar con nuestro Padre Celestial. A su nombre sea la gloria. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? Que el Señor tomó el corderito desde allá mismo, y esa historia se vuelve a repetir cuando ellos están esclavos en Egipto. Para salir de Egipto, ¿qué hicieron? Sacrifican el cordero de la Pascua. Caminan, después de que salen de Egipto a la libertad, caminan libres 50 días. Llegan al monte Sinaí. El monte arde en fuego, comienza a estremecerse. La voz, la presencia del Altísimo está allí. ¿Qué le está explicando? Que cuando está allí Moisés, el Señor le revela todo para qué había hecho el planeta. ¿Qué quiere decir la Bet? En el idioma hebreo, casa. Entonces, cuando encontramos que Jacob fue a Betel, dice, fue a la casa de él, a la casa del Altísimo, a la puerta. Por eso es que cuando Jacob pone una piedra allá y se echa a dormir y ve en visión
que una gran escalera subía hasta los mismos cielos y que a raíz de ahí subían y descendían ángeles del Señor. A su nombre la gloria. Y él se despertó y dijo: cuán terrible es este lugar, y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa del Altísimo y puertas del cielo. A su nombre sea la gloria. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? Que cuando viene aquí, caminan 50 días, símbolo de la fiesta que el Señor mandó a celebrar, que estaba diciéndole aquí: mire, este es el plan que yo tengo con la raza humana. Cuando Moisés hace el tabernáculo aquí en el desierto, entonces el Señor le está mostrando el plan de redención que va a efectuar el verdadero Cordero. Porque todos estos corderitos que se estaban sacrificando aquí solamente lo que hacían era cubrir el pecado. Cuando Juan el Bautista ve que viene el Eterno, que viene el Todopoderoso, él queda impactado y dice: he aquí el Cordero del Señor que quita el pecado del mundo. Porque no era cualquier sangre, ni era cualquier espíritu que tenía ese Cordero. Ese Cordero, si no hubiera sido de espíritu eterno, solamente hubiera podido haber limpiado un solo ser humano. Como es decir, que fulanito mató, y entonces alguien dice: bueno, yo lo amo a él, yo lo quiero mucho a él, yo no quiero que él vaya a la cárcel, lléveme a mí. Hubiera sido uno por uno. ¿Qué dijo el sumo sacerdote? A todo el concilio les dijo: nos conviene que muera un solo hombre por la nación, y no que toda la nación perezca. Pero dice la Escritura que eso lo dijo no por sí mismo, sino porque era el sumo sacerdote en ese momento. Habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Altísimo, cuando se hace carne, es el mismo Señor que venía a limpiar, a perdonar, a sanar, a libertar. Entonces, él establece allí a los 50 días símbolo. Vamos a borrar acá. Cuando viene el Cordero, ¿qué sucede? Él era el Cordero de la Pascua del nuevo pacto. Digamos que aquí se estableció el antiguo pacto. ¿Ok? Pero viene el Mesías, Yeshua, viene el Mesías, Yeshua. Entonces, ¿qué viene siendo? A establecer un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Ok. Siempre tengamos cuidado, porque él estableció el antiguo pacto con la casa de Israel, y el nuevo pacto lo estableció con la casa de Israel. Y gentil que quiera ser salvo debe ser injertado en el buen olivo. Gloria al Señor, nunca desechando al pueblo de Israel, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? Establece nuevos pactos.
Pero entonces, ¿cómo era el nuevo pacto? ¿De qué nos habla? De lo celestial, mis hermanos. De lo celestial. ¿Qué sucede? Que el plan de salvación que el Señor establece, bueno, tenía las mismas reglas de juego. Las mismas reglas de juego. Él las estableció porque Él las iba a cumplir. Él las iba a cumplir. Entonces, el plan de salvación, vuelve y se repite la historia. Viene aquí el Cordero. Aquí está, vamos a ponerlo aquí. Digamos, aquí está Yeshua. Y Él viene siendo el Cordero de la Pascua. Por eso encontramos que todas las fiestas que el Señor mandó a celebrar en Jerusalén, la Pascua, al siguiente día de la Pascua era panes sin levaduras, al tercer día era primicias y a los 50 días era la fiesta del Pentecostés. Entonces aquí se celebró la fiesta de la Pascua. Sacrificaron el cordero. Al siguiente día tenían que comer ¿qué? Panes sin levadura. Y no podía haber levadura en ninguna de las casas de los israelitas durante 7 días. ¿Qué les habla del 7 días? Número perfecto. Número perfecto, nueva vida, liberación. Y al tercer día se celebraba la fiesta de las primicias. Bueno, el cordero fue sacrificado el día de la Pascua. Él fue panes sin levadura, sin ningún pecado. ¿Por qué? Porque cuando Él bajara aquí, digamos que aquí está el Seol, los mismos infiernos. Si Él hubiera sido, al bajar aquí, hubiera tenido pecado, ahí se hubiera quedado. Pero la Escritura dice que no podía retenerlo la muerte. ¿Por qué no lo podía retener? No, porque usted está limpio, usted no tiene pecado. Entonces, ¿qué hizo aquí? Le quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Por eso es que en Apocalipsis encontramos cuando se le aparece a Juan, el último de los apóstoles, le dice aquí y le muestra. Seguro Juan vio, dijo aquí que tengo la llave del Hades y de la muerte, yo triunfé. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahora sí dice el Señor, aquí yo los he hecho libre, porque yo soy el Cordero de la Pascua. Entonces Él celebró la Pascua, celebró panes sin levadura. Al tercer día se celebraba las primicias, hablando de que al tercer día Él resucitaría. Ahí hay bastante, es un tema bastante profundo y eso lo vamos a explicar en otra enseñanza. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Al tercer día. Mira, aquí hay mucho. Vamos a desviarnos un poquito, para no borrar allí. Cuando Noé, el planeta fue destruido por agua. Cuando el arca desciende sobre el monte Ararat, el arca, hermano, el día 17 del mes séptimo, y esto sí es impactante. Vamos a hacer un paréntesis aquí. El arca descendió en el monte Ararat el día 17 del mes séptimo, llamado en el calendario hebreo el mes de Tisri. Ok, ¿qué sucede del mes séptimo? Ajá.
Cuando se inmolaba aquí el cordero en Egipto, le dijo el Señor, lo separaban el día 10, el día 10º, que significa juicio. Dentro de la palabra del Señor significa juicio. Y en el alfabeto hebreo, la Yud tiene el número 10. El número 10. ¿Qué sucede? Este corderito lo tenían guardado sin que nada lo tocara, para que nada lo contaminara, hasta el día 14. El día 14 se sacrificaba el cordero. El día 15 eran panes sin levadura. Y el día 17, entonces, era la fiesta de las primicias. Bueno, ¿no les parece casualidad que el día 17 el arca de Noé descendió sobre el monte Ararat del mes séptimo, el mes de Tirri? Ahora, ¿qué sucede? Ayer, hermanos, algunos quizás apreciaron, fue la tercera luna de tetrada de lunas rojas, que acontecen cada 300, 400 años. Usted la puede buscar en la prensa, por la internet. Aconteció. Hubo casi 5 horas de luna roja ayer, en la madrugada, como a las 4 de la mañana. Se alcanzó a ver aquí en Venezuela. ¿Qué sucede? Que no es casualidad que estas lunas rojas, todo el tiempo que han habido lunas rojas, de entradas de lunas rojas, las han habido justamente en la fiesta de la Pascua y en la fiesta del mes séptimo, el mes de Tirri. Ahora el Señor celebró 4 fiestas. Fue la Pascua, fue el Cordero de la Pascua, fue panes sin levadura, fue primicia de entre los muertos. A los 50 días derrama, vamos a borrar aquí ahora, a los 50 días derrama el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La fiesta del Pentecostés, fiesta del Pentecostés, que se celebraba a los 50 días, entonces aquí se repite. Habían un aposento alto donde estaban reunidos los discípulos del Señor después de la muerte. ¿Y qué hace el Señor el día del Pentecostés? ¿Qué derramó aquí a los 50 días? Su presencia. El Espíritu del Señor descendió y todos dijeron, salieron corriendo: vámonos, no muramos, corramos, porque es muy fuerte lo que se oye, lo que se ve. La tierra temblaba, el monte se estremecía y ardía en fuego. ¿Qué vieron los que estaban en la fiesta del Pentecostés? Lenguas repartidas como de fuego. Eso veían ellos. Lenguas repartidas como de fuego sobre los 120 que estaban en el monte alto, en Jerusalén, en el aposento alto. Entonces, la historia se repite en el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un diagrama establecido. Entonces, mis hermanos,
cuando el Señor instituye a Moisés para un ministerio. Moisés, el Señor le manda, ¿qué hora tenemos? El Señor le manda a Moisés a instituir sacerdotes para este ministerio. Y aquí entran los sacerdotes y tenían que cumplir. Los sacerdotes ungían a los reyes. El Señor le manda a Moisés, le dice: unge a Josué como tu sucesor. Después el Señor levanta profetas. Cuando Elías, ya el Señor tiene un plan de llevárselo, le dice: ve y desciende y unge a Eliseo en lugar tuyo. Y Eliseo no se separaba de Elías. Y le dice: Elías, quédate aquí, porque el Señor me viene a buscar. Y Eliseo le dice: vive tu alma y vive mi Señor, que no te dejaré. No, es que tengo que irme a Betel. El Señor me ha dicho que vaya a Betel, a casa de Él, el paraíso. Y ahí estaba pegadito Eliseo, pero ya había sido ungido por Elías. Y así, hermano, el Señor viene levantando un ministerio, porque tenía que tener la unción. Los sacerdotes eran ungidos con un aceite especial. El Señor le manda a Moisés también que escoja 70 hombres y que ponga sus manos sobre ellos, para que el Espíritu de Él sea transmitido sobre ellos. Porque habían, ¿de qué habla? Todo esto, todo el ministerio nos venía hablando de el verdadero Cordero, del verdadero Cordero. Y vamos a mirar unas escrituras. Vamos a mirar en Isaías capítulo 61. Isaías 61, verso 1 al verso 3. Aunque Él era el mismo que había venido a hacer este plan de redención, mire bien, Él mismo debía participar. Isaías 61, verso 1 al 3, lo leo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién estaba preso? La raza humana. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza. ¿Venganza para quién? Como le había hecho aquí el croquis, para los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Para ellos, día de venganza. Ajá. Dice, del Señor nuestro, a consolar a todos los enlutados, la raza humana. Dice el verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados
árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya, su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, ¿qué dice el Espíritu del Señor? ¿Recuerda que el Señor fue al templo? Le dieron el libro del profeta Isaías y él lo abrió y comenzó a leer y dijo esta escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí. Enrollando el libro dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A su nombre sea la gloria. Por eso, mis hermanos, Yeshua es el único Salvador, es el único que podía ejecutar el plan de redención sobre toda la raza humana. El único, no hay otro. Dijo un pastor de una organización de Colombia: lo que pasa es que ustedes piensan que la Biblia fue escrita en español. No, la Biblia viene de varios idiomas. Y le dijo: es que Jesús en castellano no se llama Jesús. Le dijo una gran verdad. ¿Por qué? Porque él había escudriñado un poco. Pero el problema es que muchas personas logran entender algo y no lo ponen en práctica. Pero, hermano, el nombre del Salvador no se puede traducir a otros idiomas. Voy a explicarle. Estaba leyendo la escritura de Juan capítulo 19, verso 19 y el verso 20. Dice: y Pilato, nos dice allí la escritura, está narrando, uno de los discípulos del Señor está narrando, que Pilato mandó a escribir en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. ¿Qué mandó a escribir? Yeshua Nazareno, Rey de los judíos. Y allí aparece Yod-Hei-Vah-Hei, llamado por algunos estudiosos de la escritura el tetragramatón. Ajá, yo le hago la pregunta: ¿quién le dio potestad a Pilato a escribirlo en 3 idiomas? No, mosca, cuidado. ¿Quién le dio a Pilato autoridad de mandar a escribir el nombre en 3 idiomas? De mandar a colocar levadura. ¿Usted no cree que está fuera? Si la palabra del Señor nos dice que no hay sino un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y el nombre del Salvador, Yeshua de Nazaret, que es la representación del mismo Creador, del Altísimo, no se le podía colocar levadura. Y cuando Pilato traduce el nombre a otros idiomas, le coloca levadura y se pierde propiamente el origen. Ahora les pregunto: ¿Pilato fue instituido en el orden divino para ejecutar un ministerio? Ah, pero ahí hay muchas religiones siguiéndonos que Pilato dijo Jesús, o como tratan muchos de decir hoy, no, que Jesús. Cuidado, mis hermanos, la levadura, el nombre del Salvador, Yeshua de Nazaret, el plan de redención. Por eso el Señor derramó el Espíritu Santo 50 días y la historia se repite, el mismo plan, el mismo propósito. Vamos a mirar otra escritura. Vamos a mirar Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
Vamos a leerlo. Me fui para Isaías 9:6. Vamos a leer Isaías 7:14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Este nombre en hebreo tiene mucho significado, mis hermanos. Pero cuando nos lo traducen a español, se pierde el contenido. Entonces, aquí nos está hablando de Él con nosotros. De Él con nosotros. Si usted escribiera Él en el idioma hebreo, tiene un significado muy grande. Mientras que Él en español está señalando a cualquiera por ahí. A cualquiera. Él, el micrófono, el burrito, él. Pero Él en hebreo, vuelvo y le digo, se escribe con la Aleph y con la Lamed. La Lamed quiere decir rey. Por eso tiene el simbolito hacia allá. El rey. El rey. Quien es como Él. Por eso cuando te habla de Micael, quien es como Él. Ahí hay algo muy, muy grande. Pero vamos a mirar otra escritura. Isaías 9:6. Isaías 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, el fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Todos esos atributos los tiene el Creador, el mismo que se le manifestó a Moisés, el mismo que se manifestó al pueblo israelita el día de Pentecostés, donde estaban reunidos los discípulos. Y el mismo que está en esta mañana con nosotros. A su nombre sea la gloria, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Ahora vamos a mirar, y llénese con este texto, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 1, vamos a leerlo hasta el verso 6. Libro de Hebreos. Capítulo 3, verso 1, me llenó este texto, llenó mi corazón. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes, óigalo bien, nos incluye a todos nosotros, participantes del llamamiento ¿qué? Celestial. Considerad, óigalo bien, considerad. ¿A quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Dice Yeshua el Mesías. Sigue diciendo: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa del Señor. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado Yeshua, nuestro gran apóstol y sumo sacerdote. Dice: cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Quién hizo la casa? ¿Quién hizo el planeta Tierra? Jesús. Dice, verso 4: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Yeshua. A su nombre sea la gloria.
Dice verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa del Señor como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué es lo que estamos diciendo hoy nosotros, mis hermanos? A su nombre la gloria. Dice el verso 6, pero el Mesías, Yeshua de Nazaret, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿por qué Él estableció estos ministerios? Hágase la pregunta. ¿Por qué estableció somos sacerdotes? Hágase la pregunta. Porque hablaban de él. Y Él mismo iba a participar de este ministerio. Para podernos Él mismo redimirnos. Para poder redimir en el pueblo de Israel, tenía que ser, ¿cuál era la ley que Él mismo, Señor, había establecido? Tenía que ser pariente cercano. ¿Quién redimió en el libro de Ruth, que nos habla de la Moabita y Noemí? ¿Quién redimió? Un pariente cercano. No podía redimirlo cualquiera. Entonces, este propósito el Señor lo establece sabiendo que Él mismo iba a venir a redimirnos a nosotros, porque estábamos así en esclavitud. Por eso cada quien que ha venido siendo bautizado en el nombre glorioso del Señor Jesús puede testificar: sentí que se me quitó una carga, sentí que pudiera libertar, siento como el que estoy respirando, gloria al Señor, siento que ríos de agua viva corren por mi vida. A su nombre sea la gloria, porque las cadenas han sido quitadas, han sido rotas, toda cadena de esclavitud, ahora somos libres por el nombre santo de nuestro Salvador. Entonces Él se convierte en nuestro gran sumo sacerdote. A su nombre la gloria. Vamos a comparar Hebreos 7, 17. Hebreos capítulo 7, verso 17. Dice: pues da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No según el orden de Aarón, sino que entonces ya nuestro gran sumo sacerdote viene siendo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice: queda pues, verso 18, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos al Altísimo. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, eternamente. A su nombre sea la gloria. Y dice: según el orden de Melquisedec. Dice: por tanto, verso 22, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan al Señor, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. A su nombre la gloria. Dice el verso 27. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces nos aclara que él mismo fue el que vino, que el mismo que se le apareció en el monte Sinaí es el mismo que vino aquí con nosotros, y esto no lo puede entender mucha gente. Ahí está una cantidad llamada de mesiánicos que te guardan la ley, que te guardan en esto, pero si nuestro Cordero fue el de la Pascua, si nuestro sumo sacerdote es el reposo, si nuestro sumo sacerdote es el que intercede por nosotros, ya no necesitamos más Cordero, ya no necesitamos más Pascua. Él es la Pascua. Ahora, ¿qué nos falta celebrar? Él derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Qué hizo el día de Pentecostés? ¿Qué hizo aquí en el monte Sinaí? Escribió las tablas ¿en qué? En piedras. Aquí las escribió ¿en dónde? En el Pentecostés. ¿En dónde las escribió? En el corazón. Para que nosotros podamos llevarla. Y ojalá guarde lo que está escuchando en esta mañana y lo que va a escuchar en los próximos días, en el nombre santo del Señor. Porque se está levantando una persecución y se va a levantar contra todo el que diga yo soy hijo del Altísimo. Guárdese a vivir para el Señor, a ir para el Señor, porque allá dice la Escritura que el diablo se va a levantar contra las 2/3 partes de la raza humana y va a quedar una sola partecita. Para explicarle mejor, de cada 3 personas el diablo va a matar 2 y va a quedar una sola persona. Y usted entra, ojalá entre, no le dé miedo a la internet, no deje de desviar su corazón de tantas cosas perversas que hay, pero entra, averigüe el nuevo orden mundial. Todos los gobernantes de año pasado se celebró aquí en Venezuela. Los países del ALBA se reunieron para hablar del nuevo orden mundial y atrás tenían nuevo orden mundial. Eso salió en la prensa. Busque cantidad de videos del nuevo orden mundial y le va a decir quiénes son los protagonistas de todo esto. Porque el Papa actual fue instituido sin la muerte del Papa anterior. Porque resulta que es el primer Papa que ha sido colocado según el orden de los jesuitas. Usted ve en los videos que te hablan del nuevo orden mundial, y los jesuitas son los encargados de controlar los gobernantes del planeta. Vea, prepárese, pero yo le voy a decir, prepárese más, porque ahora viene en septiembre, viene la otra luna roja y cae justamente el día séptimo, el día primero del mes séptimo, donde el Señor celebró la fiesta del Pentecostés. ¿Quién es el único que puede controlar que esas lunas rojas caigan justamente en las fiestas donde el Señor mandó a celebrarla? Y que esas fiestas hablan de Él. Entonces, mi hermano,
Yo le invito, yo no sé si sea la última luna tetrada que haya para el planeta. Lo cierto es que la palabra del Señor nos habla que para su venida la luna se pondría roja como sangre. Y otra de las señales es que sería predicado este evangelio tal cual lo predicaron los apóstoles para testimonio a las naciones, y entonces vendría el fin. ¿Será casualidad que el Señor esté revelando, dando espíritu de revelaciones en este tiempo? Mis hermanos, vamos a prepararnos, vamos a animarnos. Tenemos un gran sumo sacerdote. Mire, vamos a leer Efesios 4:11. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Dice, capítulo 4, verso 11. Dice, y él mismo, hablando de Yeshua, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Hasta, verso 13, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Altísimo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Que nos estaba explicando ahora el hermano. Muchas cosas que los apóstoles no entendieron, hoy las estamos entendiendo nosotros. Piense que murieron 11 y el último que quedó fue el apóstol Juan, que recibió la revelación del libro del Apocalipsis. Y nosotros 11 no recibieron esa revelación. Y nosotros estamos recibiendo toda esta revelación. Y ellos no entendieron bien quién era el que estaba ahí con ellos. No lo entendieron, dudaron. Pero nosotros hoy podemos entender que es el mismo cuando vemos toda esta enseñanza. ¿Quién nos las ha dado? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermano, nosotros venimos siendo ahora ministros instituidos en el orden mismo divino. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento. Fíjese que el mismo Señor fue ungido, fue instituido. Usted no se ha puesto a pensar por qué el Señor tuvo que ir y ser bautizado en el río Jordán. ¿Usted no cree? Porque tenía que cumplir. ¿Qué le dijo Juan al Señor? Señor, tú vienes a mí cuando yo debiera de ir a ti. Yo no soy digno, encorvado, de desatar la correa de tu sandalia. Pero ¿qué le dijo el Señor? Deja a Juan, porque es necesario que se cumpla la Escritura, porque así está escrito, y que se cumpla toda justicia. A su nombre sea la gloria. Él fue instituido. Él mismo tuvo la unción. Estaba escrito que él tenía que ser llamado nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, hermano, el ministerio que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas y que el Señor va a poner sobre su vida cuando usted siente ese toque, ese llamado del Señor a usted predicar, usted nunca va a volver a ser el mismo, nunca. Usted recuerda que Jeremías
Dijo, no voy a hablar más. Pero dice que había como algo metido dentro de sus huesos que lo hacía hablar, que lo hacía predicar. Y aunque lo metieron en una cisterna a pan y agua, y el Señor lo ponía a predicar, a su nombre sea la gloria. Entonces, mis hermanos, todo esto, todas estas enseñanzas que han venido desde el tiempo, se han repetido, son el mensaje del Señor para nuestras vidas, para que nosotros lo obedezcamos y podamos escapar de lo que viene para la raza humana. Yo les invito, vamos a prepararnos, vamos a animarnos, mis hermanos, vamos a vivir para el Señor, vamos a obedecer lo que está en la Escritura. Si aquí hay algo, vamos a obedecerlo, porque es para nuestra salvación, porque es la única forma de que nosotros podamos ser liberados. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Pilato le dijo a Yeshua, ¿qué es la verdad? Y Yeshua le dice, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy, no solamente dijo, yo soy la verdad, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque Él es el mismo creador, Él es el todopoderoso y Él tiene sus planes. Vamos a ponernos en pie. Lastimosamente el tiempo se nos ha ido, pero vamos a levantar nuestro hermano en esta mañana.